Estamos. Amén. Amadas hermanas, muy buenas noches, por favor. En primer lugar, quiero saber si se oye bien, mi hermana Sandrita. Se oye perfecto, amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre digo, pues, me gozo en el Señor, me maravillo en el Señor y como dice esta adoración, tu gracia me sostiene, tu amor es el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad. Y es así, siempre dándole la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da todo, como su palabra dice, Deuteronomios, Él es el querer como el hacer. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios, el nombre de Jehová glorificado. Amén. Bien, continuando parte de mi testimonio, en la anterior vez me tocó testificar lo que Dios había hecho en mi vida en cuanto a los accidentes de carro que había pasado, que había cruzado en mi vida. Y esta vez lo estaba guardando para poder aperturar cómo Dios sanó mi vida. Me sanó de no solamente de una enfermedad, sino de muchas enfermedades. Es más, Dios operó en mí y me dio el milagro que buscaba. Quiero empezar con San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 11, que dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Partiendo por este mensaje, puedo entender que a todos los que le recibieron, porque entendamos la palabra de Dios que dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando recién conocí la palabra de Dios, venía quejando enfermedades en mi alma, que no solamente Dios hace sanidades físicas en nuestras vidas, sino también espirituales. Y creo que va de la mano. ¿Es necesario la sanidad física? Sí, pero es muy importante la sanidad del alma. Cargamos heridas del alma desde el nacimiento, desde el vientre de nuestras madres. Atravesamos rechazo, falta de perdón y muchas cosas más que venimos cargando desde de niños. Partiendo de mi mensaje, siempre escogí los salmos donde dice: mi embrión vieron tus ojos, he ahí estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder en el tiempo. Y a veces lo decimos, pero a veces no lo entendemos. Y decía: wow, Señor, dándole una reflexión a mi vida, pude entender que sí, Dios es tan maravilloso, que no solamente me sanó físicamente, sino también espiritualmente. Recuerdo que cuando recién conocí a la palabra, sufría mucho de cólicos, dolores estomacales. No sé de verdad qué enfermedad habría tenido, pero como estaba en el primer amor, embriagada del Señor, embriagada, tuve el privilegio del Padre, tener el bautismo del Espíritu Santo. A los 3 meses de convertida, me convertí en enero, en marzo recibí el bautismo del Espíritu y en mayo el bautismo en agua. En mi experiencia, en mi experiencia, aquejaba muchos dolores de cabeza, muchos dolores en mi vientre, y eran dolores intensos que no entendía y nunca entendí qué era lo que me pasaba, pero era muy fuerte, unos dolores intensos, resortijones terribles que no comprendía. Pero recuerdo una vez que en mi cuarto, estando sola, clamé al Señor en mi inexperiencia de buscarlo cuando recién
buscaba de su presencia. Hermanos, en mi cama sentí ríos de agua viva que recorrían en mi interior. Hoy lo digo bíblicamente, pero en mi experiencia experimenté que yo estaba sumergida en el río donde no había olas, solamente el agua corría desde la punta de mis cabellos hasta la planta de mis pies. Esa agua que recorría, que no me ahogaba, sino que cuando ya iba profundizando y llegaba a mi corazón, me dio una paz interior y de pronto sentí algo fresco, sentí algo puro y hasta el día de hoy nunca más tuve ese dolor. No sé, eso fue mi primera experiencia en sanidad. No sé qué pasó, no sé qué es lo que me pudo haber dado. Nunca fui a buscar clínicamente, buscar el qué era lo que me había pasado. Recorriendo, a veces no entendemos, ¿no? Pero la palabra de Dios sí la entendemos. Y parte de mi proceso, de mi crecimiento espiritual, no todo fue maravilloso porque me considero de que al principio tenía mucha tibieza espiritual por la inexperiencia de aún no conocer a un Dios maravilloso, a un Dios todopoderoso, que en el camino hasta el día de hoy, ahora sí lo conozco, ahora sí lo he gozado, ahora sí lo he experimentado, ahora sí lo he... Es inexplicable tener esa experiencia con el mismo Señor. Es maravilloso. Hermanos, más o menos en el 2004, ya tuve mi segundo hijo, aquejaba mucho dolor, ya no en la parte abdominal, sino tenía dolores en mi vientre. Muchos dolores en mi vientre, dolores terribles, no soportaba el dolor y me fui a sacar una ecografía para entonces y me habían detectado que tenía un mioma uterino de 5 milímetros. Wow. Ya tenía mi segundo hijo, los dos niños especiales y lo único que el médico decía, pues ya tienes dos niños y son especiales y tienes mioma, lo único que queda, pues, ¿no? Retirarlo, cauterizarlo, retirarlo por último y se soluciona todo, porque era un mioma que iba creciendo. Como ya conocía la palabra, empecé a buscar del Señor, empecé a orar y en aquel tiempo busqué a hermanos que me ayudaran a orar por esto. Me preocupé mucho porque decía, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será la vida de mis hijos? Eh, los dos niños especiales y cómo van a estar ellos, quién los va, pensaba mucho en que quién los va a cuidar, quién los va a ver el día que yo no esté, el día que yo falte, y me hacía muchas preguntas. Pero hoy en día puedo decir de que hay alguien maravilloso que lo vemos en Isaías en el capítulo 53, desde el versículo 4 que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja a la cárcel, por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién encontrará?
Con todo esto quiso Jehová, quebrantado y sujetando el padecimiento. Ya él pagó, wow, Señor, maravilloso tú, mi Padre. En ese momento no lo entendía, ahora lo entiendo. Él pagó por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice su palabra que no hubo hermosura en él para que lo apreciésemos. Dice la palabra de Dios, él fue azotado, quebrantado, él fue flagelado. Dice la palabra de Dios, se hizo maldito por nosotros para llevar nuestras enfermedades, no solamente físicas, sino también nuestras enfermedades espirituales, las enfermedades psicosomáticas que cargamos a través de la ira, la rabia, el rechazo, el rencor, la falta de perdón y todo ello que cargamos sin darnos cuenta, nos lastimamos. Pero hay un Dios que entregó su vida. Hay un Cristo que no está en el madero. Hay un Cristo que lo recordamos cada año, en cada cierto tiempo recordamos que fue crucificado. Pero yo lo recuerdo que Él resucitó. Lo recuerdo no al Cristo de madero, sino al Cristo resucitado, porque Él pagó, porque por su llaga yo fui sanado. En el momento, cuando fui en aquel tiempo con una hermanita, nos fuimos a orar, me acuerdo acá por San Borja, con un hermanito que tenía el don de sanidad. Fui en busca de mi sanidad. Me oraron, me ministraron y a veces no es que seamos incrédulos, ¿no? Sino que de, siempre decimos en nuestras primeras experiencias de saber si eso será verdad o será mentira, qué pasó o no pasó, ¿no? Pero sí, el varón me dijo, sácate tus exámenes y vuelve nuevamente con el médico. Y volví con el mismo médico que todavía está ahí cerca de mi casa, hay un centro de salud, y con el mismo médico volví y le dije que me saque una ecografía. Y justo había una campaña médica, recuerdo, que me sacó la ecografía y buscaba y yo le preguntaba qué era lo que tanto buscaba. Me decía, busco el mioma, pero no lo encuentro. Y yo me puse a llorar y le dije, wow, entonces era verdad. Entonces sí existe. Y el doctor me dice, ¿quién existe? Dios, porque fue él que me sanó. Y cuando ya estaban preparándome una, un internamiento para poder darle solución a mi vida, ya que tenía 2 niños y necesitaban de la mamá para que los pueda atender. Fue un milagro maravilloso. Fue las primeras experiencias de conocer al Cristo resucitado, al Cristo de gloria, al Cristo de poder, al Cristo de todo amor y misericordia. Y bueno, descarriándonos, todos nos descarriamos como ovejas, como dice la palabra, la cual se apartó por su camino, nos olvidamos que Dios en algún momento nos sanó y buscamos las excusas, somos seres humanos, fallamos, sí pues, pero cuando tenemos que hallar madurez y tratar de evitar, de no repetir esa palabra de somos seres humanos y fallamos, sino buscar verdaderamente con convicción el amor de Cristo y llevar su palabra, testificar que Dios nos sanó, pero dar testimonio que Él cambió nuestro lamento en baile, en gozo y alabanza. Y después sucede que empecé a tener dolores, para resumirlo y ser breve, me detectaron cálculos a la vesícula. El primer diagnóstico es cálculos a litiásica. Tenía la vesícula llena
de cálculos, llena de piedras, pero siempre en mi camino se me cruzaban grandes siervos de Dios. Y ahora puedo entender que el mismo Señor me las enviaba y que era muy orejona, era muy rebelde, porque no lo entendía. Y aquel varón, cuando me ministró, vino a mi casa a orarme y me dijo, en tu tercer sueño vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ese día soñé que boté las piedras por mi boca. Y al día siguiente estuve sana. Nunca más tuve dolores. Y me fui nuevamente a sacarme una ecografía para saber, no es que dudaba de Dios, sino era para saber ahora qué hizo Dios en mi vida. Y cuando me saqué la ecografía, de tantas piedras, solo quedó una sola piedra. Pero Dios me daba un mensaje: busca mi palabra y no te apartes de mi camino. Pero Marilú se apartó, buscó la palabra, pero se apartó del camino. Y llegó un momento donde que esa sola piedra me causó mucho dolor, mucha angustia. Salí embarazada, recuerdo que salí embarazada y a los 15 días de embarazo fue lo que me detectaron, y ya cuando mi hijo estaba pequeño, tenía que lactar, no me podían operar, y así seguía. Y en el 2007, recuerdo que el 2007, de no caminar como el Señor me mandó, empecé a tener dolores nuevamente, pero decía yo ya estoy sana. Si a mí ya Dios me operó, entonces ¿por qué estoy mal? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Era una sola piedra. No eran múltiples, era una sola piedra. Y esa una sola piedra el Señor me la dejó para hacerme recordar que Él da, Él quita, Él hiere, Él sana. Dios dio, Dios quitó. Wow. Me tiré al piso, lloré, supliqué y me levanté y le dije, Señor, ahora que pase lo que tenga que pasar. Fui orejona, no obedecí tu palabra. En tus manos está mi vida. Caí en emergencia, me hospitalizaron, no me podían operar porque una sola piedra había inflamado tanto mi vesícula que no me podían operar. Pasado después, al tercer día recién, pasé a cirugía, a sala de operaciones, y como quien dice, Señor, tenía que apechugar. Y le dije al Señor, no puedo yo, Señor. En tus manos está mi vida. Si he de partir, Señor, en el momento, límpiame, sáname, renuévame, Señor, con manos limpias, con corazón puro, Padre Santo, que yo pueda entrar a tu presencia. Ya me estaba preparando ya, porque ya no veía salir de la operación porque tenía tanto temor, tenía tanto miedo, mis manos sudaban de tanto miedo, que cuando entro a sala, los médicos me reciben y me dicen, eres privilegiada porque justamente hoy tocaron a los mejores médicos y no sabes la maravilla que hoy va a pasar. Y yo los miraba y decía, ¿qué? Me están dando seguridad porque dicen, han visto que tengo miedo. Entonces, en esa seguridad, me aprovecho y le digo, ¿puedo pedirles un favor? Sí, quiero por favor orar. Por supuesto, puedes dar tus últimas palabras, no hay ningún problema. Tómate el tiempo que sea necesario, te esperamos. Y yo los miro nuevamente y le digo, gracias. Ahí
Me senté, levanté mis manos, le dije, Señor, sé tú operándome, Señor, y en medio de mi dolor, en medio de mis miedos y mis temores, le dije al Señor, gracias, me lo merezco, y solamente estoy en tus manos. Sé tú operándome, no ellos, Señor, sino tú, ayúdame, Señor. Entré a sala y ellos me dicen, sabemos que temes, pero no te preocupes que nada te va a pasar. Lo vamos a hacer despacito nada más para que no te des cuenta. Pero convérsame, háblame. Y yo entrando en confianza, les sigo contando, ¡plop! Me durmieron. Hasta que terminó mi operación, no recuerdo nada, solo recuerdo que yo desperté y me estaban despertando porque me obligaban a despertarme porque no despertaba. Y cuando estaba despertando sentí que me ahogaba con mi propia saliva y yo decía, bueno, así será morir. Si eso es mi castigo, Señor, así será. Y yo seguía pensando en el castigo por no haber obedecido al Señor. Entonces, y, y decía, Señor, si ese es mi castigo, será así, moriré, entonces moriré. Y cuando ya veía que ya no podía, agarré la cama y empecé a sacudirla y las enfermeras que estaban atentas a mí, despertó, despertó, despertó y ya, desperté. Y al día siguiente se supone que me hicieron una operación laparoscópica y fue Dios quien tomó el control del todo porque en mi condición económica era me correspondía el corte, la abertura, pero fue Dios quien movió su mano poderosa, usó todo lo que tenía que usar, hizo todo lo que, porque Dios lo hizo todo. Tuve la bendición de una cirugía laparoscópica y al día siguiente dicen que le dan de alta a los que hacen cirugía laparoscópica. Le digo al doctor, ya me van a dar de alta, ¿no? ¿Para qué? Porque tengo que ver a mis hijos. Te quedas. ¿Pero por qué? Porque te tienes que recuperar. Estuve en total 10 días hospitalizada por una simple vesícula, porque a los médicos no les dio la reverenda gana de darme de alta porque querían tenerme ahí con ellos. Y no sé por qué, pero ahí no me soltaba. Pero ya puedo salir, pero ¿por qué? Porque tengo que ver a mis hijos. No, ahí te quedas. Me dieron de alta y ahí recién empecé a tenerle miedo al Dios vivo. La palabra lo dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Recién Marilú empezó a tomar conciencia que mejor es por las buenas que por las malas. Pasando esa experiencia, me detectaron 14 quistes en cada ovario. Y ahí me pude dar cuenta que el diablo quería destruirme, robar mi bendición, acabar con mi vida, porque me querían operar. Los médicos pasé a emergencia por unos cólicos fuertes que tenía y pasé a consulta. De la consulta me hospitalizaron porque decían que no, que tiene 14 quistes en cada ovario, que están inflamados, que esto y lo otro. Y como de ahí apareció el médico que ya sabía que Dios me había sanado y que Dios me había operado de un mioma uterino, ¿y qué haces acá? Doctor, dice que me van a pasar a cirugía porque tengo 14 quistes en cada ovario y me duele demasiado y yo no quiero que me duela demasiado. ¿Tú sabes lo que te van a hacer? Me van a calmar el dolor en cirugía. No, hija, te van a sacar los ovarios. Yo no sabía, le digo. No, su, su informe médico, ¿no? La historia. Agarró, puso ahí en la historia, no se toca. Y se confrontó con el mismo médico que me hospitalizó, dijo, ella no se opera. Me dio un tratamiento ¿cómo se llama? Por ambulatorio, y hasta el día de hoy, cada año me saco mis ecografías como
como rutina, ovarios limpios, trompas limpias y todo limpio. Dios hizo un milagro en mi vida. Me restauró, no solamente, primero fue las sanidades físicas en mi vida y después Dios sanó las sanidades de mi alma, como les comenté en un momento sobre el rechazo, la falta de perdón. Hoy en día puedo decir que Dios tiene el control de todo. Colosenses dice la palabra de Dios. Dios nos habla, Colosenses en el capítulo 2, en el capítulo 13, dice en el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos eran contrarios, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay un acta, ningún decreto que sea contraria, porque el que pagó el precio en la cruz del Calvario, entregando su vida por mí en la cruz, mi vida le pertenece al único Dios verdadero, al Dios maravilloso, al Dios todopoderoso, que solamente a Él le debo mi vida. Es maravilloso. Parte de mi testimonio de sanidad, de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, lo mismo con Elías. Muchos ya conocen a Elías, algunos ya les he mandado fotos, videos de Elías. Mi hermana Sandrita la conoce a Elías. Elías es una bendición de Dios maravilloso, súper, súper maravilloso. Que recuerdo que todo el 2024 no hemos pisado hospital. Hasta el 23 hemos pisado mes tras mes, pasábamos, amanecíamos, pero el 2024 el Señor nos ha dado la paz, la tranquilidad. No hemos pisado ninguna emergencia, gloria a Dios por eso. Pero una de las emergencias que hemos tenido con Elías es que nos decían que en un examen que le habían sacado, que sus órganos y sus sistemas ya se estaban inflamando y Elías en cualquier momento iba a colapsar, iba a hacer crisis y ya iba a entrar en coma porque ya por el tema de su enfermedad que él le aqueja, ya era un proceso final para Elías. Entonces, wow, ¿para qué lo voy a hospitalizar? ¿Para qué lo voy a llevar si me dicen que se va a morir? La doctora me dice, si con tu hijo mayor no has podido darle calidad de vida a tu hijito, a él sí puedes. Como tú dices que crees en Dios, llévalo y pase lo que pase, está en las manos de Dios. Y yo en ese momento, ¡ay! Porque a veces necesitamos esas palabras duras, ¿no? Y ya no, me fui al hospital, llegué al hospital con Elías y le digo, doctor, ya ha salido que mi hijo ya está, tiene una infección, prácticamente estaba haciendo una septicemia. Y le han sacado, aquí está, mire, la doctora me ha dado todos los exámenes para que usted vea que él está, mi hijo está así, y que en cualquier momento él puede colapsar. Señor, espérese, cálmese. Pero por favor, atiéndalo rápido, porque yo ya lo veía a Elías caer, ya yo lo veía a Elías en coma, ya lo veía, ya lo miraba en coma. El doctor decía, señora, todo lo que le han hecho en Independencia también lo vemos acá, porque como tienen el seguro en red, entonces lo ven por pantalla, lo que sí estamos viendo. Entonces, señor, espérese, le vamos a hacer nuevamente los exámenes para poderlo hospitalizar. Y ya le hicieron los exámenes y a Elías lo veía así, cansado, desmayado. Y bueno, y yo decía, ya estaba ya pensando lo peor del todo y ahora ya miraba cómo le voy a hacer el velorio, cómo lo voy a hacer, no he pensado en el entierro. Ay, Dios mío, llegó la hora y llegó la hora en el día. Entonces eran mis pensamientos, en mis pensamientos, no era que yo lo parafraseaba, sino eran mis pensamientos en que que ya llegamos al final. Y el médico me mira, señora, a ver, Elías. Y yo le decía, algo más han encontrado, ¿qué será que han encontrado en Elías? Ay,
Y el día estaba sentado ahí en la silla de ruedas y lo miraban, lo monitorearon de nuevo, le colocaron nuevamente el oxímetro, el tensiómetro, lo colocaron el termómetro. Señora, le habían sacado las placas y todo esto. El médico se preguntaba, le llamó al otro jefe, ya no era un médico, eran 3 médicos, y solamente escuché que un médico le dijo al otro, bueno, pues es un milagro, ¿qué más? ¿Qué más? Y yo digo, ¿qué? Yo estoy así, ¿cómo? Y yo lo miraba, dígame por favor la verdad, estoy preparada para todo. Ay, Marilu ya está preparada ya porque ya sabe que ya perdió un hijo. Sé el dolor que se siente perder un hijo. Y bueno, señora, lo único que le podemos decir es que es verdad lo que usted nos dice, ha salido todo inflamado, su hígado está inflamado, su riñón está inflamado y estaban a punto de reventar, según los análisis. Su hemoglobina había descendido a 9 y el proceso de la proteína C reactiva estaba súper elevadísima, que estaba entrando una infección generalizada. Pero ahorita le hemos vuelto a sacar y eso no ha pasado, señora, no sé, pero todo volteó la pantalla. Mire, señora, sus pulmones están bien y y su resultado de sus análisis están bien. Eso es lo único que podemos decirle, señora. Tienes Elías para rato, gócelo a su hijo. Y yo lo único que hice fue levantar mis manos y decir, gloria a Dios, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito lindo. Y me miraban y decían, no me importa. O sea, entonces, pude entender que mi hijo estaba así porque estaba cansado en la silla de ruedas toda la tarde. Entonces, ay, entonces, no era que estaba agonizando el día, sino que estaba cansado porque prácticamente todo el día en el hospital. El Señor es súper maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y todo este tiempo le pedí al Señor, sé que te lo vas a llevar, porque ya me lo has dicho, Señor, pero dame el tiempo necesario para gozarlo y disfrutarlo, y ese es el tiempo que me está dando el Señor para Elías. Ese es el tiempo que me está dándolo para poder disfrutar la bendición que Dios me ha dado. Termino con este texto bíblico que dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuán importante es la sanidad del alma. Cuán importante es tener sano el corazón. Cuán importante es tener la paz interior en nuestras vidas para que nuestro Señor Jesucristo actúe, obre en nuestra vida por gracia y misericordia. Hace poco, mis hermanos, pasó algo muy movido en mi familia, muy movido, pero quiero testificarlo cuando Dios ya me dio una promesa, pero quiero testificarlo en específico cuando esa respuesta esté ya. Pero quiero decirles que en medio de toda esa aflicción que nos tocó como familia, Dios ha puesto 2 ángeles en mi puerta. 2 ángeles. Un ángel en el lado derecho, un ángel en el lado izquierdo, en medio hay una espada atravesada. Wow, Señor, un día llegando al mercado, me paro en la puerta, yo no los veo, pero sí puedo sentir, Señor, gracias, porque eres bueno. Inmersa en el miedo, en el terror, en el que en cualquier momento van a volar mi puerta, porque hoy en día estamos viviendo terroríficamente en casi todo el Perú
pero la palabra de Dios dice, caerán 1000, caerán 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Me sujeté de la palabra de Dios, me sujeto de la palabra de Dios y creo al Dios vivo que un día me prometió que todo esto pasará y podré testificar que Dios, su mano poderosa no se mueve. Lo único que puedo decir que hasta el momento todo está bien, todo está en paz, Dios tiene el control del todo. El proceso que nos ha tocado pasar y vivir es para toda mi familia, juntarnos más, hacernos falta y entender cuán importante es la familia, cuán importante es el perdón, cuán importante es pedir perdón porque yo reconozco que me fallé y me equivoqué para poder sanar y ser libre. Porque la palabra dice en Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en el lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Gózate delante de Jehová, porque Él es mi rey, mi rey, mi rey. En medio de la angustia, en medio del dolor, podremos alabar su nombre. Difícil, ¿no? Difícil poder darle gloria a Dios, pero no imposible, porque Dios es un Dios de los imposibles. Y aprendí que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento adecuado, en el momento indicado. La respuesta llega cuando menos lo esperas. Cuando Dios lo tiene todo previsto, anuncia el Señor su buena obra en nuestras vidas. Amén, mis hermanas. Guardo un poco más de mi testimonio, parte de mi vida. Sé que, wow, es impresionante porque yo misma me pregunto y digo, Señor, wow, todo eso has hecho en mí y ha hecho más cosas. Me la guardo para otro testimonio porque de verdad que Dios es maravilloso. Ahora sí, ahora sí, canto salmos a su nombre, glorifico el nombre de Jehová, predico su palabra, porque como dice, he conocido a Dios a las buenas como también a las malas, pero mejor por las buenas, porque de que me trae de las orejas, pero me trae y dijo, Señor, ya no, Señor, no es necesario eso, papá, yo ya entendí, ahora sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, lista para la obra. Y aquí estoy, mis amados hermanos, para servir el nombre y exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, amén y amén.